Cuando hablo de morfina, en realidad para mí es un placer y me recuerda mucho a un maestro que tuve en dolor, un rosarino, Luis Ficela, que fue para mí el maestro de dolor acá en Argentina, que él nos insistía en la morfina. Y una de las grandes cosas que tiene la morfina, como muchos otros opioides, pero la morfina en particular, son las distintas vías de administración. Porque ya voy a hablar de vías convencionales y no convencionales, pero la morfina, por donde ustedes piensen, se puede administrar morfina, no así otros opioides. Rectal, subcutáneo, etcétera, etcétera, que sirve y es muy importante para distintas situaciones clínicas. Pero claro, cuando hablamos de morfina y hablamos con el paciente de morfina, muchas veces en el consultorio de dolor crónico, la morfina es un cuco, porque es lo último que hay, porque después de la morfina no hay nada, etc. Cuando hablamos en cirugía es un poco distinto. Y rápidamente, muy rápidamente, nosotros vamos a hablar de una planta que es el papaver somnífero, una dormidera o la amapola, que de ahí sale el opio, y del opio, ya vamos a ver, salen alcaloides, muchos alcaloides, de los cuales uno es la morfina, el otro es la codeína, el otro es la tebaína, que es donde se saca la oxicodona, por ejemplo, la papaverina, etcétera, etcétera. Voy a ir rápido, así que en 30-35 minutos estamos. Hablando de la morfina, bueno, voy a decir muchas cosas obvias. Hay algunas residentes que siempre está bueno recalcar. Hay algunos que por ahí no leen mucho de morfina porque leen de otras cosas. Pero todo el mundo sabe que un analgésico opiáceo, un agonista puro, que fue el primero en ser aislado de la amapola. Lo aisló un alemán en 1804, o sea que es una droga que tiene más años que la Argentina, 100 y pico de años. Y dentro de la amapola y dentro del opio, el alcaloide natural más común que existe se llama morfina, que es aproximadamente del 11 al 16% de este alcaloide. Término opiáceo y opioide, bueno, opiáceo se refiere al término natural, al término de todas las sustancias que salen del opio, el término opioide a las sustancias endógenas y exógenas que tienen un efecto análogo similar al tema de la morfina y que tienen una actividad intrínseca, o sea que actúan en el receptor. Sobre los receptores no voy a decir absolutamente nada, Mudel Ticapa, los paso rápidamente, simplemente destacar que la morfina es agonista mu y que actúa, y eso es lo cual la charla, sobre la médula espinal directamente. Ya después vamos a decir en qué otros lugares actúa. De vuelta, un agonista puro, la morfina, y desencadena una respuesta biológica máxima. Todo el mundo ya conoce el tema de lo que es agonista parcial, donde hace un efecto hasta cierto límite, hay un efecto techo. Lo que es un agonista antagonista, que una droga puede hacer la función de opioide o al mismo tiempo antagonizar, que no los utilizamos y la nalbufina es el ejemplo clásico. Antagonista, que también es un opioide que ocupa el receptor, pero no permite la acción de agonista. Y los opioides atípicos, que ya va a venir pronto, el tramadol, que tenemos hace muchos años, y el tapentadol, que yo creo que es una droga sumamente útil, que ya vendrá. Bueno, cuando hablamos de vías convencionales y no convencionales de administración, tenemos que saber que los opioides de acción fuerte o de potencia media fuerte duran poco tiempo. Entonces, por eso es las preparaciones en comprimido de liberación lenta o en los distintos sitios de administración. Y cuando hablamos de vías convencionales de administración, vamos a hablar de la vía oral, que es fantástica, súper útil, la vía intramuscular y la vía intravenosa. Debo decir, como anestesiólogo, experto, especialista en dolor y que me dedico a eso, que la vía intramuscular debemos evitarla por múltiples causas, que no voy a hablar ahora, pero hay muchas causas. También existe lo que se llama la analgesia regional opioide, que es la aplicación de opioides en neuroaxiales o a nivel periférico, pero son sitios anatómicos donde pueden existir receptores y pueden tener algún tipo de función. Y cuando hablamos de opioides, existen 4 órganos blancos sumamente importantes en los cuales los opiáceos tienen su acción, que son el cerebro, la médula espinal, que es donde nos vamos a concentrar ahora, los nervios periféricos y las terminaciones nerviosas. Por supuesto que si yo administro un opioide en una forma directa, vecino a donde sé que va a actuar, voy a tener una gran analgesia y predecible.
Es un caso especial el tema del dolor postquirúrgico que realmente nos atañe a nosotros los anestesiólogos y que todavía es un bache porque hay que decir que en el mundo la gente sigue sufriendo de dolor postoperatorio, sobre todo en cirugías grandes, una hemicolectomía, una toracotomía, etcétera, etcétera. Pero las rutas que se utilizan con mayor frecuencia son la intratecal y o subaracnoidea y la peridural, y raramente la intraarticular o perineural. Quiero decirles también que la morfina es el analgésico número 1 en postoperatorio en Estados Unidos endovenoso. O sea, si nosotros en nuestro centro no utilizamos morfina ni endovenoso ni intrarráquide, es como para replantearlo porque realmente hace mucho tiempo que tiene esta droga y es sumamente efectiva para lo que es postoperatorio. Fíjense, hace nada más que 34 años, hace muy poquito, la FDA aprobó la utilización de la morfina para todo lo que son los bloqueos neuroaxiales con fines analgésicos, o sea que es relativamente nuevo esta utilización. Y esto hace que la localización donde ponemos, ya sea peridural o subaracnoideo, la droga tenga una duración de acción mucho más prolongada comparado con la administración sistémica que ya dijimos que es sumamente corta. Lo que es la analgesia postoperatoria, está demostrado que la vía neuroaxial ayuda muchísimo en la deambulación precoz, en la recuperación. Después voy a mostrar algunos trabajitos con relación a lo que es la administración intravenosa de lo que son los opioides, la posibilidad de administración epidural intratecal, bomba de difusión continua, catéter durante la cirugía, etcétera, de acuerdo a las posibilidades que tengamos nosotros. Las vías no convencionales de administración. Inyección periarticular. Habitualmente se puede administrar un opioide con un anestésico local, con un AINE, con un corticoide, etcétera. No es lo que habitualmente, la verdad, usamos. La vía peridural sí. Lo que quería destacar acá, que se ve bien, es la cantidad de grasa que hay en el espacio peridural con los vasos peridurales que todo el mundo ya conoce y sabe, pero va a ser un factor determinante para lo que es la farmacodinámica de las drogas. Eso es lo único que quiero anotar acá. Peridurales todo el mundo hace, cada vez menos, porque nuestras anestesias en general son raquídeas, pero bueno, las ventajas si se usa morfina intratecal son varias. Una, que la posibilidad de uso con muchas menores dosis que peridural, la duración del efecto y tiene mucho menos efectos colaterales. Básicamente y rápidamente, para comparar peridural con intratecal o subaracnoideo, la peridural, el método de acceso de la morfina al sitio de acción es un método indirecto. En cambio, cuando yo coloco un poco de morfina, una sustancia, en un líquido, en ese líquido ya creo un reservorio y de ese reservorio actúa directamente sobre el receptor que está en la médula espinal. Acá el peridural debe atravesar la dura madre, espacio muy vascularizado y grasoso, el espacio intratecal poco vascularizado, la droga difunde pasivamente hacia la médula, necesito dosis más elevadas, ya vamos a ver cuánto más elevadas, dosis muy baja del fármaco, rápida reabsorción vascular por todos los vasitos peridurales que vimos, no hay prácticamente reabsorción vascular, lo que implica el efecto sistémico mucho menor. Y bueno, ahí está. Acá lo único que voy a mencionar es la aplicación específica sobre los receptores opioides. Ustedes imaginen que van a poner morfina en el líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo es lo que está bañando la médula y la morfina va a actuar en la médula. Es distinto si yo pongo morfina a nivel peridural y tengo que atravesar la dura madre y bueno. Estos son los niveles de concentración para mencionar de lo que es morfina líquido cefalorraquídeo. Cuando administración peridural 100-201, miren la cantidad de morfina que necesito para tener misma relación de concentración de morfina en cefalorraquídeo con plasma, mucho menor. Entonces, menos del 10% de la dosis que yo pongo a nivel peridural es lo que va a atravesar la dura madre y va a llegar al sitio de acción, a la médula. Entonces ahí estamos hablando de potencia relativa de lo que es vía intratecal y peridural, aproximadamente es 10 veces menor cuando yo pongo morfina peridural que morfina intratecal. Y más allá de la potencia, hay diferencia en cuanto al comienzo de acción, en cuanto a la duración de la droga, en cuanto a la eliminación, que es mucho más rápida cuando está peridural que cuando está intratecal en ese reservorio que hemos creado. Para terminar, me gustó, ¿no? No, quedan 10 minutos. Tras la administración intratecal, esto es importante, la proporción de fármaco que llega
a la médula espinal y a los niveles supraespinales, que es donde la morfina va a actuar, va a depender básicamente de lo que es la liposolubilidad y el pKa. ¿Qué es lo que es la liposolubilidad? Es la capacidad de un compuesto de ser soluble en la grasa. Cuando un compuesto es liposoluble, se puede mantener y quedar en la grasa. ¿Y qué es lo que es el pKa? El pKa es el pH al cual una sustancia está 50% ionizada y 50% no ionizada. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque nos interesa la parte no ionizada de la molécula. En realidad es una situación estable, el pKa es el pH, la situación estable de una droga, que nos va a decir cuánto va a difundir a través de una membrana o no. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero corto. Tras la administración peridural, el opioide debe atravesar también la dura madre, todo el mundo lo sabe, por lo que la porción del fármaco que llega a la médula, después de atravesar esa membrana, aparte de la liposolubilidad y el pKa, va a depender del peso molecular, del tamaño de la molécula. Entonces, la morfina administrada directamente vía intratecal tiene un perfil farmacocinético que es bastante particular, que es la biodisponibilidad de la droga, o sea, la cantidad de droga que tiene que actuar en el receptor, en el sitio de acción, se correlaciona negativamente con la solubilidad de la grasa, o sea, mientras más hidrosoluble, menos se va a ir del lugar. La morfina eminentemente es hidrofílica, entonces una vez administrada intratecal difunde más lentamente el plasma. Yo lo pongo en el líquido cefalorraquídeo y se queda en el líquido cefalorraquídeo. De ahí son las ventajas y las desventajas que me puede dar la morfina en el líquido cefalorraquídeo. Lo que permite obtener una mayor biodisponibilidad, o sea, de cantidad de droga en el sitio de acción, espinal y supraespinal, a la vez que se somete a un movimiento en sentido rostral. La morfina tiene el problema de la depresión respiratoria tardía, que lo voy a mencionar súper rápido después, por la migración rostral que produce por la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto es clave y lo que realmente nos interesa, que la morfina administrada intratecal es capaz de generar una analgesia intensa, una hemicolectomía con un poquito de morfina, que ya vamos a ver las dosis intratecal. Durante un máximo de 24 horas podemos no tener nada de dolor y eso es en lo que muchas veces fallamos por el mecanismo ese espinal que les conté y la migración rostral supraespinal, pero también, y esto es lo destacable, que se extiende el tiempo donde hay probabilidades de desarrollar los efectos adversos. Por eso la doctora lo mencionó antes, yo lo menciono ahora, el tema de enfermería es sumamente importante. Sumamente importante. Nosotros hacemos morfina intratecal y ya hay pautas de las ASA que se las voy a comentar en 2 segundos que debemos tener en cuenta. Pero el tema de enfermería tenemos que tener aceitado las enfermeras tienen que saber qué buscar porque son las que nos van a salvar las papas. Nosotros hacemos la morfina intratecal y después hacemos una artroscopía de rodilla y después hacemos endoscopía. Y el paciente está 8, 10, 12 horas con la enfermera, que es la que realmente nos va a dar una mano. Bueno, esto es rápidamente cómo actúa la morfina, que actúa con un pico a la 1, a la hora, a las 2 horas empieza a actuar y tiene un pico de analgesia y después tiene una curva tardía de presión respiratoria por esta migración rostral que la debemos esperar y advertir a la enfermera entre 8 a 10 horas después. Entonces no me preocupa realmente la depresión respiratoria en el paciente las primeras 6-7 horas, no me preocupa. Y aparte son cuando las enfermeras están más atentas y las controlan. Después tienden a relajarse. Cuando tienden a relajarse es donde realmente nos tenemos que preocupar y decir controla, controla y controla. Hay pautas que ya las voy a mencionar. Acá hablo rápidamente de guías de las prácticas de ASA con recomendaciones para el uso de los opioides neuroaxiales. Es de hace un par de años, que propone un monitoreo mínimo, y esto tiene que quedar grabado, de 24 horas, un día, luego de la administración de opioides hidrofílicos, morfina por vía neuroaxial. También la ASA lo que excluye en primer término es que sea en cirugía ambulatoria, tiene que ser un paciente que se quede a dormir. No puede ser en cirugía ambulatoria. Los controles deben ser realizados una vez por hora, durante las primeras 12 horas, y después una vez cada 2 horas, en las siguientes 12 horas, ¿Y qué evaluamos? Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y nivel de conciencia. Eso debe estar en la hoja de enfermería, así como nosotros evaluamos el dolor. ¿Qué EVA tiene? ¿Tiene un EVA de 6, tiene un EVA de 8, tiene un EVA de 3? En la hoja de enfermería es lo más común
que haya todo esto y hay que poner un poquito de énfasis con las enfermeras. También menciona este artículo de la ASA de hace un par de años que reconoce que la inyección única de estos opioides hidrofílicos a dosis recomendada pueden ser una forma segura de utilizarlos en comparación con los opioides parenterales ante el riesgo de depresión respiratoria o hipoxemia. Entonces, se recomienda la administración de dosis de opioide neuroaxial eficaz lo más bajo posible, 100 microgramos, ya después lo vamos a hablar de acuerdo a patología. Y esto va a reducir el riesgo de lo que es la depresión respiratoria. Que si después, ya lo menciono también muy corto, es lo último que nos preocupa la depresión respiratoria, pero es lo más importante. Yo lo único que pido es no tener nunca una hipertermia maligna, porque... Qué horror. Bueno, los factores predisponentes para desarrollar lo que es depresión respiratoria asociada al uso de morfina neuroaxial los tenemos que tener bien claro, porque esto convivimos con esto. Los extremos de la vida, hay que tener bien claro, ojo, ASA mayor de 3, patología respiratoria, neuromuscular, obesidad mórbida o apnea del sueño. Lo que es la coadministración de clonidina intratecal aumenta el riesgo de desarrollar una depresión respiratoria. Dosis superiores a 100 microgramos de morfina intratecal. Eso es lo que dice ASA. Asociación de otros opioides por vía sistémica, de benzodiazepina, de magnesio en las embarazadas, etcétera, etcétera. Y otro, raro, pero se puede dar, es la falla del impacto nociceptivo suficiente. Le hago un bloqueo, no, se suspendió porque abrimos la caja y la caja está contaminada, líquido, no sé qué, se suspendió. Ojo al piojo si tiene morfina intratecal. Esto tengo el honor de que una de las autoras del libro alto está acá entre nosotros, la doctora Pasadores. Esto lo saqué de allí. La morfina intratecal tiene un comienzo de acción de 15 a 30 minutos, con un efecto pico de 1 hora, hora y media, 2 horas, y una duración de acción aproximadamente de hasta 24 horas. Gracias, doctora. Bueno, propiedades físico-químicas, yo sé que esto le encanta a usted, así que vamos a estar un rato largo. El tema de la liposolubilidad de la droga, eso, aunque no nos toque todos los días, realmente es importante y mínimamente algo debemos saber. Así como la morfina es el estándar de drogas, de los opioides, y todo el resto de los opioides se compara con la morfina, la liposolubilidad es muy importante y la morfina acá también es 1. Entonces es una liposolubilidad baja con respecto a 1200 y esto habla de la difusión de la droga donde lo ponemos. Mientras más liposoluble, más fácil una crema pasa, por ejemplo, la piel, o más fácil pasa los tejidos. Mientras menos liposoluble sea o más hidrosoluble sea, más difícil se queda en el lugar. Más allá de que hablamos de que creamos un compartimiento al poner morfina en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, rápidamente menciono, hablando de la morfina, tiene una duración de acción prolongada, un comienzo de analgesia lento y la extensión analgésica no es metamérica porque una cosa que es peridural, donde agarramos metámera, y otra cosa es raquídea. La concentración del líquido cefalorraquídeo de la morfina es alta. Cuando ponemos morfina en el líquido cefalorraquídeo se queda ahí, no se va. No es así en la parte peridural. La concentración en plasma es baja, como se queda ahí, no migra al plasma, como es en la peridural. Y la depresión respiratoria, como ya mencioné, es súper tardía. Bueno. También lo paso. Características distintivas de la morfina intratecal. Esto es muy importante. Cuando yo uso muchas veces morfina intratecal, y la morfina intratecal que usamos es clorhidrato de morfina 1%, 2%, o sea 10 miligramos por mililitro, 20 miligramos por mililitro. Y esto realmente tiene algunas cosas bastante negativas, que es por eso que un poco también se hace la charla. Que en realidad, medio fino, pero en realidad la cantidad de toxinas que tiene cada ampolla, no es lo mismo hacer algo en la vena o en el músculo o intraarticular con sus cosas negativas que directamente en el líquido cefalorraquídeo. La forma comercial que viene sulfato de morfina, el que nos interesa para la parte peridural, realmente tiene controles muy estrictos y no contiene ningún agente neurotóxico, que es básico, que no tenga alcohol, que no tenga ninguna otra sustancia. Bueno, esto ya lo dijimos, el pico del efecto analgésico 2 a 4 horas y puede durar mucho, hasta un día entero.
Las principales ventajas de la morfina, no voy a leer ninguno, quédense tranquilos. Lo único que voy a decir es esto. Opción segura, eficaz en el manejo del dolor. Postoperatorio para aquellas intervenciones realizadas bajo anestesia espinal y que se queden a dormir. Bueno, habitualmente la ampolla de morfina que es más Vox Populi, que es clorhidrato, la que existe, y no sulfato, que es el motivo de la reunión, tenemos que diluir, diluir y diluir. Y cada dilución tiene su bemol, no es diluir con solución fisiológica o con agua destilada, como dijo la doctora, que cada uno tiene sus electrolíticos y tiene sus cosas, pero hay algo que deben saber y por eso es que no tenemos que tratar de evitar de usar esta morfina, clorhidrato, que en realidad espinal se debe usar sulfato. Yo por ahí pongo bombas de morfina, que son bombas que llevan, vienen de 20 y 40 mililitros de morfina, con un catéter espinal, y esas bombas, por el mecanismo que tiene, que es una computadora, que por telemetría, por un control remoto que lo acerco, subo, bajo, hago lo que quiero con la bomba, por el mecanismo debe llevar sulfato de morfina. Como no hay a grandes volúmenes sulfato de morfina, a grandes concentraciones, y las que hay son específicamente para uso espinal, la bomba se termina dañando con el clorhidrato de morfina. Pero bueno, mientras más diluciones hagamos para alcanzar las concentraciones que queremos poner espinal, 100, 150, 200 microgramos, las concentraciones terapéuticas, más problemas nos va a traer. Y esos problemas son, uno, error en la dosificación, y debo confesar que una sola vez yo, la verdad, me equivoqué y le puse más morfina de la que le quería poner. Resultado, se planchó más náusea, más vómito y estancia más prolongada en el lugar. Pero es muy común. Una cosa es una ampolla de 10 miligramos, otra cosa es una ampolla de 0,2 miligramos por mililitro, que trae 2 mililitros, y la contaminación involuntaria por el manipuleo. ¿Cuántas veces les ha pasado que cuando quieren poner con la aguja adentro de la ampolla, les toca el borde y no la metieron de una? A mí me pasa muchas veces. Bueno, esta contaminación involuntaria cuando va en el líquido cefalorraquídeo puede ser un poquito más compleja. ¿Y qué pasa? Cuando yo diluyo y diluyo y diluyo la morfina, y es clorhidrato y no sulfato, la que se consigue habitualmente en los hospitales o en las clínicas, estas diluciones producen un aumento significativo del pH de la solución, y mayor pH quiere decir menor fracción ionizada. Y como ya mencioné, mientras menos fracción ionizada, menos duración de la analgesia voy a tener. Bueno, para terminar... Exacto, exactamente. Pero aún así, personalmente yo lo hago así, tiro 9 y a ese 0,1 mejor dicho, la tengo que diluir sí o sí en 10. O sea, en un cc, ¿me entendés? A la de Turculen. Y de ahí yo le pongo lo que quiero. No zafas de la dilución, pero está bueno, es la mejor forma. Está bueno, pero más si tenés una ampolla que sirve para eso, chao, más fácil. Bueno, tengo 4 trabajos que simplemente los voy a mencionar, no voy a hablar nada. Este es uno que está a disposición, después se los voy a dar para que la charla la tengan ustedes. Este otro, voy a frenar acá, que son 2 segundos. Investigaron con una capnografía permanente el uso de morfina intratecal. ¿Y qué es lo que se dieron? Que hubo lo que se llama 198 efectos adversos relacionados a la apnea, AES en inglés, que voy a machetear acá, se llama, bueno, definido como apnea, acá en este efecto adverso relacionado a la apnea que dura entre 30 segundos y 2 minutos, ¿sí? Eso se detectó en la capnografía permanente que tenían los pacientes. Pero estas apneas no fueron confirmadas por la enfermedad, porque como duraba 30 segundos, y tenía el capnógrafo permanentemente y registraba, no fueron confirmadas por la enfermedad. ¿Y qué pasó? La verdad que no ocurrieron eventos clínicos adversos, pero ojo al piojo que puede llegar a existir la apnea
que tenemos que tenerla en cuenta. Por eso, para mí, el entrenamiento de enfermería y estar en contacto con enfermeras, primero, son personas maravillosas. Segundo, nos van a salvar de miles de cosas. Entonces, realmente lo recomiendo. Y este artículo es súper... el artículo anterior era de este mes. No, del mes pasado, de junio. Y este de febrero, que me encantó, porque yo soy bastante burro con el ERAS, tuve que leer un poco, qué sé yo, enterarme, pero después leo este artículo de febrero de este año y la conclusión es que este trial controlado, randomizado, muestra que la morfina intratecal es un método más efectivo para lo que es la analgesia postoperatoria en cirugía de resección laparoscópica de colon, ¿sí? Más que todos los programas descritos por ERAS. Era mejor esto que los programas descritos por ERAS. La recuperación es más rápida, tiene menos dolor con la morfina intratecal y otros estudios también han confirmado esto, aunque los datos sobre la recuperación más rápida son bastante nuevos y necesita de futuro trial. Y por último, mencionar otro trabajo de dos personas que están acá, el doctor Beja, el doctor Enrique, sobre un trabajo que tiene unos años, pero realmente sumamente útil, que en donde resumen, habla que la morfina intratecal a dosis baja logra una mejor calidad analgésica sin las reacciones adversas mayores, convirtiéndose en una opción válida y segura. Terminó la charla, creo que me faltó alguno, pero no importa, ya está. Eso es todo, gracias. Nico, te voy a hacer tres preguntas cortitas. Te está yendo. Clorhidrato y sulfato, ¿la diferencia química tiene algún beneficio farmacocinético dinámico? Es una buena pregunta. En realidad, para cuando se usa intratecal, se sugiere, y ya te digo, en toda la bibliografía, cuando usas la bomba de morfina, el sulfato. Una de las causas es el tema del pKa, que si no hubiera que diluir el clorhidrato y el sulfato, la cantidad de fracción ionizada y no ionizada de las dos son prácticamente, es un poquito más la del clorhidrato. Pero como tenés que diluir, lo que realmente funciona y te dura en el tiempo se diluye bastante. No hay grandes diferencias, no hay grandes diferencias. Sí, para lo que es intratecal, conviene el sulfato. Bien, cuando voy a inyectar la morfina, ¿la empujás con algún tipo de... Porque en el TAP... Sí. Está buenísima la pregunta. En realidad, sí, más que habitualmente uno hace la trampita de poner una rayita más, un 0,01 más. Pero eso al mismo tiempo, teniendo una ampolla de 0,2 miligramos por mililitro, es como más fácil porque podés hacerle eso y si querés le empujás hasta con fisiológico, el TAP-S o lo que queda dentro de la espinal. O con bupivacaína también. Son agujas 27G habitualmente lo que utiliza, entonces lo que queda es muy poquito, más el TAP de la jeringa. Y la tercera, la morfina intratecal y el estímulo somático para el dolor somático. ¿Es efectivo también o hay que combinarlo con locales? No, digamos, cuando vos haces una analgesia postoperatoria, un tórax, vos sabés que si le pones morfina intratecal antes de la cirugía, va a tener un pico a las 2-3 horas y después va a seguir habiendo una analgesia posterior. Entonces, hasta el pico de las 2-3 horas, lo que tarda la cirugía sale ya con su piquito de analgesia a las 2 horas postquirúrgicas. Siempre se recomienda utilizar algún anestésico local o un catéter peridural. Raquídeo no utilizamos ni se utiliza, pero sí, yo habitualmente lo utilizo con un anestésico local, no lo utilizo sola. Pero cuando tengo que hacer un test de morfina, lo utilizo sola. Y no, la parte de, siempre hay que poderla con algún AINE endovenoso, con algún, es mi sugerencia. Por último, ¿tenés algún rango de dosis para mandar el piso a paciente piso? El rango de dosis para mandar al piso. En realidad, por definición, ASA, aunque vos hagas 100 microgramos, que es lo menos, tenés que tenerlo 24 horas internado, controlado. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Antes de 24 horas no podés mandarlo al piso. O controlado. Las primeras 12 horas, cada una hora, vaya señorita, anote la frecuencia respiratoria, anote la saturación de oxígeno, anote si está despierto o no. Entonces,
con una enfermera entrenada, hablada, etcétera, vos decís, ¿cuál cosa hablame? Si estoy en el mismo piso, por lo menos donde yo estoy en el mismo piso, me hablas, voy, la veo, 2 segundos, vuelvo. Es importante el tema de enfermería, sumamente importante. Es muy importante la educación de eso que me estás preguntando. Sí. Retención urinaria. Ah. Sí. Sí, más que distensión del colon, disminuye la motilidad, porque el colon tiene receptores opiáceos también. Pero como vos haces una acción, y esa es una de las grandes diferencias entre peridural y espinal, como vos haces una acción sobre donde está el receptor, no puedo decir nociceptor porque el nociceptor es más a nivel periférico, pero sobre el receptor de la médula, no vas a tener eso. No lo vas a tener, porque eso es cuando la droga sale, por eso vienen opioides vía oral, que viene el opioide mezclado con el antagonista, porque el opioide se hace una absorción sistémica vía oral y el antagonista se fija en el colon, en el receptor del colon. Eso viene comercialmente, no está en Argentina. Entonces, por la vía espinal no lo vas a tener. Por la vía peridural, como hay mucha absorción en la grasa por los vasos, a nivel sistémico sí es más frecuente. Chicos, gracias por todo.